Samuel se mudó con su familia a un pueblo realmente rural en Nuevo León, pero siempre hemos mantenido el contacto. Su familia es muy campesina, y me atrevería a decir que al tener bajos recursos económicos, les gusta vivir en los pueblos de aquí de México, así que el traslado allí no fue una sorpresa. Su familia me quiere mucho y siempre soy bienvenida a visitar. Ahora tenemos 19 años. Estoy en la universidad y Samuel trabaja para su papá. Tienen una gran propiedad allí, y yo ya había visitado antes, así que no era la primera vez que iba. Fue un fin de semana en otoño y me iba a quedar en la casa de la familia de Samuel. Su mamá y su hermana no estarían allí ese fin de semana, solo él y su papá. Era un viaje de 4 horas y media en coche. Había mucha tierra de cultivo y campos abiertos por allí. Para llegar a su propiedad, teníamos que tomar un camino de grava a unos 300 pies de la carretera principal. Llegué allí y fui recibida cálidamente por Samuel y su papá, que ya estaban sentados en el patio trasero tomando cervezas. Después de llevar mi bolso desde el auto, me uní a ellos. Samuel me contó sobre todos los senderos en la zona perfectos para hacer off-road en mi Ford Ranger. Nunca había hecho off-road, pero estaba totalmente dispuesta. La familia de Samuel nos preparó unas hamburguesas a la parrilla, y luego su papá se fue a casa de un amigo. Samuel y yo subimos a mi coche y me guió hacia un sendero cercano que describió como perfecto para el off-road. Eran alrededor de las 6 de la tarde, así que solo teníamos un par de horas de luz. Después de una hora de off-road en varios senderos cerca de la casa de Samuel, cuando empezaba a oscurecer, dejamos los senderos y volvimos a la carretera. Pero estaba aún más oscuro cuando estás en medio del bosque. Mientras conducíamos por ahí, pasamos junto a un edificio que parecía una iglesia abandonada con un enorme campo de maíz al lado. Samuel dijo que pasaba por ese lugar todo el tiempo, pero nunca lo había explorado. Entonces, ¿qué hicimos? Por supuesto, acordamos volver y revisarlo más tarde, pero Samuel sugirió que lleváramos las bicicletas más tarde. Su familia tenía un montón de bicicletas de montaña totalmente equipadas con luces y todo. Regresamos a su casa, cogió una mochila y metió tequila, una botella de Sprite y algunas linternas. Tomamos las 2 mejores bicicletas que tenían, cada una con luces para andar de noche en el manillar. Dijo que probablemente sería un paseo en bicicleta de unos 20 minutos. Ambos somos aficionados al fitness y lo hemos sido desde la secundaria, así que no me importaba hacer un paseo largo en bicicleta. Cuando llegamos al edificio abandonado, ya estaba bastante oscuro, por eso llevábamos linternas. La hierba estaba muy crecida y nos aseguramos de que no viniera ningún auto antes de entrar en la propiedad, solo por precaución. Escondimos las bicicletas un poco dentro del campo de maíz para que no se vieran. Todavía había suficiente luz afuera para navegar sin encender las linternas. No queríamos que fuera demasiado obvio que estábamos allí. Planeábamos tomar algunas fotos geniales para Instagram dentro del edificio, si encontrábamos una forma de entrar. El lugar era definitivamente una iglesia antigua. La forma de las ventanas lo confirmaba. Fuimos a mirar por una de las ventanas y estaba demasiado oscuro para ver adentro. Le dije a Samuel que me pasara una linterna. La linterna hizo toda la diferencia. Ahora podíamos ver dentro. Ambos notamos algo extraño en los bancos. Parecía la cabeza de una persona agachada sentada con la espalda hacia nosotros. Samuel dijo que parecía un maniquí, especialmente considerando que estaba completamente inmóvil. Apostamos sobre si era un maniquí o algún hombre sin hogar borracho. Fuimos a la puerta principal y vimos que estaba tapiada. Samuel sacudió la puerta solo por diversión, pero no había posibilidad de que se abriera. Él insinuó que ganó la apuesta porque no había forma de que una persona sin hogar pudiera entrar allí. Le dije, espera, revisemos las otras ventanas para ver más de cerca. Así que caminamos por el otro lado de la iglesia hacia la ventana que sabíamos tenía el mejor ángulo de lo que sea que viéramos allí dentro. Pero ahora, cuando iluminé con la linterna a través del vidrio, lo que sea que estaba en ese banco hace solo unos minutos había desaparecido. Le dije a Samuel que me debía dinero porque tenía razón, aunque eso también era aterrador. Preguntó, ¿a dónde se fueron? Yo iluminé en todas direcciones hasta que ambos lo vimos al mismo tiempo y saltamos. Había un hombre de pie justo a la izquierda de la ventana en el interior. Nos estaba mirando. A mí no me parecía un hombre sin hogar. Salimos corriendo de regreso al campo de maíz. Tratamos de encontrar las bicicletas en pánico, pero no pudimos.
Ya estaba tan oscuro que evitábamos encender las linternas para no exponernos. Escuchamos un portazo desde el edificio de la iglesia. Sonaba como alguna puerta. Samuel me dijo que me callara porque escuchó sonidos en el campo de maíz, como si alguien estuviera corriendo hacia nosotros. Luego, simplemente se detuvo y quedó en silencio. Silencio total, sin brisa en absoluto, así que todos los cultivos estaban completamente quietos. Estuvimos en esa posición durante un buen minuto antes de que Samuel dijera en voz baja, ¿en qué dirección dejamos las bicicletas? Y fue entonces cuando escuchamos los cultivos a pocos metros de nosotros, siendo apartados como si alguien estuviera corriendo hacia nosotros. Grité, ¡vamos!, y los dos corrimos a través de los cultivos, mientras algunos de ellos me golpeaban en la cara. En algún momento salimos al descubierto y salimos corriendo de regreso a la carretera. Ya no nos perseguían. Samuel llamó a su papá de inmediato y él vino a recogernos. No era el tipo de papá que se enfadara con nosotros por entrar ilegalmente o beber, ni nada por el estilo. Estaba más molesto por las bicicletas, pero dijo que hicimos bien al dejar las bicicletas y correr. Al día siguiente, nos llevó de vuelta a esa iglesia llevando su pistola. Buscamos entre los cultivos hasta encontrar las bicicletas y luego las lanzamos en la caja de la camioneta de Samuel. Estábamos a punto de irnos cuando echamos un vistazo a la iglesia y vimos a alguien en una de las ventanas. Tenía que ser la misma persona. El papá de Samuel dijo, «Salgamos de aquí porque eso fue genuinamente perturbador». Que su papá estuviera asustado significaba mucho. Es un tipo bastante duro. Fuimos a algún lugar de barbacoa después y comimos un montón de comida y tomamos algunas copas. Después, el papá de Samuel llamó a algún número del pueblo para informar que alguien estaba ocupando ilegalmente ese edificio abandonado. Al menos sentimos que hicimos algo. ¿Quién sabe si ese hombre todavía está escondido en esa iglesia o quién era en realidad? Vivo en una granja con mi hermano y su esposa. En la temporada ocupada compartimos las responsabilidades, pero en la temporada baja ellos suelen viajar con frecuencia. Mi prometida falleció hace algunos años y aún no me he vuelto a abrir al amor. Paso mucho tiempo solo y las temporadas bajas realmente me afectan. Esto sucedió a principios de octubre, justo antes de nuestra última cosecha. Mi hermano Joel y su esposa estaban fuera de la ciudad por unos días. Pensé que algo así pasaría mientras estuviera cuidando todo yo solo. Esa noche no era diferente a las demás. Las ventanas de la casa estaban abiertas para permitir que la refrescante brisa de octubre fluyera. De repente, escuché un grito femenino. No podía decir si era una adolescente o una mujer adulta, pero era un chillido agudo y aterrador. Me levanté de mi sillón reclinable y fui a mi caja fuerte en mi habitación para tomar mi rifle. Salí afuera para ser recibido por el aire fresco y ventoso de la noche. Me quedé en el porche delantero por un momento, esperando, y escuché el grito nuevamente. Venía del campo de maíz. Disparé un tiro al aire como advertencia. En ese momento, no sabía lo que estaba sucediendo. Podía ser alguien en peligro o un grupo de adolescentes jugando. Después de disparar, escuché la voz de una mujer gritar, «¡Ayuda!», antes de que todo quedara en silencio. Llamé, «¿Quién está ahí? ¿Dónde estás?». Pero solo el viento respondía. Encendí todas las luces exteriores de mi casa y también agarré mi teléfono celular para llamar al 911 mientras caminaba hacia el campo de maíz, llamando y esperando una respuesta. Después de contarle al operador lo que escuché, tuve que esperar a que llegaran unos cuantos policías. Un total de 4 se presentaron y con su ayuda, revisamos el campo de maíz, iluminando con linternas y gritando por si alguien necesitaba ayuda. Imagino que cada vez que alguien informa gritos de auxilio, la policía lo toma un poco más en serio. Después de no encontrar a nadie, un policía me dijo que llamara al 911 nuevamente si volvía a escuchar gritos de auxilio, y se fueron. Regresé a mi casa antes de echar un último vistazo al campo de maíz. Cerré la puerta y apagué todas las luces. En este condado, no hay mucho que hacer para los niños locales, así que no parecía increíble que tal vez fueran algunos chicos tratando de asustar a los granjeros y propietarios de viviendas. Después de otra hora viendo televisión, subí a la cama. Tomé un par de melatoninas para ayudarme a dormir, ya que soy un insomne crónico. Normalmente diría que eso es desafortunado. Después de aproximadamente una hora, escuché crujidos y golpes desde abajo.
Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca cerré las ventanas de la planta baja. En esta casa, con paredes de papel fino, se escucha todo, y todos los pisos hacen ruido. Agarré mi teléfono celular y llamé a mi hermano Joel. Respondió y le pregunté en un susurro si estaba en casa. Dijo que no. En ese momento, todos los vellos de mi cuerpo se pusieron de punta, y supe que estaba en modo de lucha o huida. Le dije a mi hermano que alguien estaba en la casa y le pedí que llamara a la policía por mí. Estaba a unas cuantas ciudades de distancia, así que sería el mismo centro de despacho. Dijo que lo haría sin hacer preguntas y colgó. Me deslicé lo más silenciosamente posible hacia la caja fuerte y tomé mi escopeta. Sabía que, de alguna manera, haría ruido al acercarme, pero era inevitable. Escuché ruidos desde abajo. Definitivamente, había alguien en mi casa. Me acerqué a la puerta y la abrí. Miré hacia la escalera hacia abajo y aún podía escuchar la brisa que fluía por la casa. Los vellos de mis brazos se pusieron de punta. Comencé a bajar las escaleras paso a paso, tratando de no hacer ruido, pero solo bajé unos pocos escalones antes de escuchar pasos desde abajo, en los pisos de madera, acercándose a la escalera, hasta que apareció una figura alta y delgada en la parte inferior de las escaleras. Arma en mano le dije, «No te muevas», pero no escuchó. Casi tranquilamente caminó fuera de mi vista y escuché sus pasos aumentar a una carrera a través de la sala de estar y luego salir por la puerta trasera. Grité «detente» mientras intentaba perseguirlo brevemente, pero tan pronto como salió de mi casa, cerré con llave la puerta y llamé a mi hermano. Me dijo que los policías estaban en camino. Bloqueé todas las ventanas en el primer piso y esperé a que los policías regresaran. Eran los mismos agentes. Realizaron otra búsqueda del perímetro de la propiedad, esta vez con todas las luces encendidas. Uno de los oficiales dijo que se quedaría en la propiedad durante la noche, aunque no creo que ese tipo volviera después de ver que estaba armado. De hecho, nunca regresó. Pero la historia no termina ahí. Terminé la última cosecha de la temporada en la cosechadora, y mientras lo hacía, noté un zapato en el campo. Detuve la máquina para recogerlo y examinarlo. Era un zapato de mujer talla 8,5. Esto me hizo recordar los gritos que escuché seguidos de la intrusión en mi casa horas después. Llamé al 911 nuevamente y dejé el zapato donde estaba, para no obstaculizar ninguna posible evidencia. Cuando llegó la policía, realizaron otra investigación del campo de maíz y llevaron el zapato como una pieza de evidencia para una posible desaparición. Incluso trajeron perros policías para rastrear cualquier posible rastro. Lo extraño es que no había informes de mujeres desaparecidas en nuestro condado, al menos no en ese momento. Espero que la dueña de ese zapato esté viva hoy en día. Me hace sentir enfermo pensar que alguien pudo haber sido asesinado en mi granja. Cuando éramos niños, nuestra familia tenía una casa de vacaciones en General Zaragoza, Nuevo León. Cuando digo nosotros, me refiero a mis 3 hermanos y yo. Y cuando digo casa de vacaciones, me refiero a esta casa móvil de 3 habitaciones. No era lujosa, pero formaba parte de nuestra infancia y todavía es nostálgico pensar en ello. Siempre que salíamos de la carretera y empezábamos a ver solo granjas, sabíamos que casi llegábamos. Soy el segundo mayor, y en ese momento, supongo que nuestras edades eran 14, 12, 18 años. La casa móvil era un poco primitiva, pero al menos teníamos electricidad. La televisión allí era muy antigua, pero lo suficientemente buena como para llevar nuestra PlayStation y jugar. Hemos estado yendo allí tanto tiempo que teníamos muchos lugares que nos encantaba visitar. Un gran parque para una escuela primaria, una tienda de comestibles donde solíamos jugar, e incluso nos encantaba explorar los bosques que rodeaban la propiedad. Los vecinos más cercanos estaban a un paseo, pero nada demasiado loco o lejano como para que nuestros padres no nos permitieran caminar hasta allí. Este fue el primer año en el que dejaron que nuestro hermano menor, Marcos, explorara con nosotros mientras ellos se quedaban en la casa móvil. Caminamos por un camino diferente que se alejaba del callejón sin salida, y vale la pena señalar que casi no había tráfico en estos caminos. Nuestra casa móvil estaba en un camino largo que eventualmente conducía a un callejón sin salida, así que el tráfico era solo de las pocas personas que vivían en ese camino. Siempre había esta casa y granja de aspecto cuestionable en la cima de una pequeña colina que daba a la carretera.
Había un pequeño campo de maíz que implicaba que aún vivían personas allí, pero era extraño cómo nunca vimos a nadie allí, ni personas ni automóviles en toda nuestra vida. Entre los bosques que rodeaban la propiedad, los 2 edificios, el cobertizo y el campo de maíz, nos dimos cuenta de que era un lugar perfecto para jugar al escondite. Era pleno día en ese momento. Decidimos que nuestro hermano mayor, Antonio, sería el buscador primero y jugaríamos en orden de mayor a menor. El resto de nosotros fuimos a escondernos. Yo elegí el campo de maíz. Escuché a Antonio gritar, «¿Listos o no? Aquí voy». Así que simplemente me senté en el campo completamente oculto. Esperé y esperé hasta que escuché el crujir de los cultivos y los pasos pisoteando las hojas muertas en el suelo. No sabía cuál de mis hermanos era, pero no iba a correr riesgos. Salí corriendo del campo hacia la hierba y subí la colina hacia el cobertizo rojo. Esperaba que Antonio saliera después de mí, pero no lo hizo, así que pensé que era uno de mis hermanos pequeños. Escuché conmoción mientras Antonio perseguía a mi hermano de 10 años, Bautista, colina abajo por el otro lado de la casa, y ambos se reían y gritaban. Antonio lo atrapó y Bautista estaba fuera. Me quedé detrás del cobertizo y luego noté a Marcos apoyado contra la pared trasera de la casa, mirándome y riendo. Levanté el dedo a mis labios para decirle «Shh», y él hizo lo mismo. Luego me pregunté a mí mismo, ¿quién estaba en el campo de maíz conmigo? Antonio apareció alrededor de la casa y de inmediato y fácilmente etiquetó a Marcos. Luego me vio a mí, ya que estaba en línea recta desde él. Comencé a correr colina abajo, lo que me dio un buen impulso de velocidad, pero Antonio también obtuvo ese mismo impulso y era más grande y rápido que yo. Me atrapó con facilidad. Los 4 nos encontramos en la parte inferior de la colina junto a la carretera. Me tocaba a mí ser el buscador, pero les pregunté a todos si alguno había entrado en los cultivos. Cuando todos dijeron que no, me asusté. Les dije que escuché a alguien caminar en los cultivos y que podría haber sido el propietario, así que deberíamos irnos. Con eso, nos fuimos apresuradamente y caminamos de regreso a la casa móvil, donde nuestros padres estaban viendo una película en la sala de estar. Para la cena, fuimos a la pizzería local que a todos nos encantaba. Por lo que recuerdo, mi papá nos dijo que nadie vivía en esa casa donde estábamos jugando. Cuando regresamos y estaba oscuro, simplemente sabíamos que queríamos jugar al escondite con linternas ahora. Mi mamá no quería que Marcos saliera con nosotros después de oscurecer, y estoy seguro de que solo nos dejaron ir porque Antonio tenía 14 años y pensaron que era lo suficientemente mayor como para cuidarnos. Así que los 3 nos aventuramos de nuevo hacia esa casa para jugar al escondite con linternas, que básicamente es escondite, pero si el buscador te encuentra con una linterna, estás fuera. Una vez que llegamos a la propiedad nuevamente, ya era casi completamente de noche. Querían que yo buscara esta vez, ya que Antonio lo hizo la última vez. Así que me di la vuelta y conté hasta 60, luego grité, «Ya voy». Mantuve la linterna apagada como estrategia para no revelar mi posición. Podía ver apenas lo suficiente para moverme. Corrí colina arriba hacia la casa que no tenía luces. Miré alrededor de las paredes de la casa y en el cobertizo, pero no vi a ninguno de los 2. Miré hacia los árboles y decidí encender mi linterna y mirar a través de la línea de árboles, pero aún así no vi nada. Apagué la linterna de nuevo. Sabía que uno de ellos tenía que estar en el campo de maíz. Era un escondite demasiado obvio. Era lo suficientemente pequeño como para que pudiera revisarlo. Llegué a la parte inferior de la colina junto al campo de maíz y silenciosamente me abrí paso. Era difícil no hacer ruido aquí, pero lo intenté lo mejor que pude. También mantuve la linterna apagada para no hacer obvio que estaba dentro. No me di cuenta hasta ahora de lo aterrador que era estar aquí afuera en la oscuridad absoluta. Mientras merodeaba por los cultivos, escuché pasos dentro de ellos. Tuve que ser sigiloso si quería atraparlos. Me concentré en exactamente de dónde venían los pasos, y cuando los escuché justo encima de mí, encendí mi linterna y grité, «¡Te atrapé!». Pero todo lo que vi fue la espalda de alguien huyendo de la luz. «¿Quién es?», dije. «Estás fuera». Y escuché esta risa espeluznante. No era la risa de mis hermanos ni de ningún niño. Sonaba como la risa de un adulto trastornado. Me quedé congelado, aparte de mover la mano con la linterna alrededor, tratando de ver quién era. Escuché la voz de un hombre adulto que dijo muy suavemente, «¿Puedo jugar con ustedes?». Y luego vi su rostro.
Estaba medio cubierto por los pocos cultivos que nos separaban. Por lo que pude ver, tenía una especie de rostro deformado. Realmente no podía decir si era una máscara o no. Salí corriendo de los cultivos y empecé a gritar los nombres de mis hermanos diciendo: «¡Corran, el juego terminó!». Los escuché gritar desde el mismo lugar donde se escondieron juntos. Los vi corriendo colina abajo con sus linternas encendidas. Encendí la mía y les dije que simplemente siguieran corriendo. Corrimos todo el camino de vuelta por la carretera, hasta que llegamos a nuestra propiedad y estábamos sin aliento. Pero les dije que había un hombre de aspecto extraño y deformado escondido en los cultivos y que probablemente era el mismo que había escuchado en los cultivos antes. Todavía recuerdo sus caras cuando les conté esto. Cuando se lo conté a mis padres, parecían confundidos. Mi papá no parecía saber cómo reaccionar, y mi mamá dejó claro que no quería que saliéramos de la propiedad después de oscurecer. Honestamente, yo tampoco quería. Tuve problemas para dormir esa noche pensando: ¿y si ese hombre estaba afuera en la oscuridad absoluta junto a una de las ventanas? Puedo decir que asusté a todos un poco con mi descripción del hombre. No tenía razón para inventarlo y ellos lo sabían. Va sin decir que no volvimos a esa propiedad más arriba en el camino. Gracias a Dios no estaba tan cerca de nuestra propiedad. Mi familia vendió la propiedad solo unos pocos años después de esto.